Bob Esponja es una basura de serie, y antes de que la generación de cristal quiera aventarme por un edificio, déjenme les explico. Hubo un momento en que la serie fue una joya, pero pasó de eso a convertirse en basura. Es por eso que estamos aquí, ya que en este video quiero analizar el momento exacto y las razones por las que Bob Esponja terminó aquí. Desde 1999, cuando se estrenó el primer capítulo de Bob Esponja, la serie rápidamente se convirtió en algo enorme. Y gran parte de eso fue gracias a Stephen Hillenburg, el creador de la serie. Antes de crear Bob Esponja, Hillenburg era biólogo marino y estaba obsesionado con todo el tema del océano y la vida marina. En serio, estudió el mar, trabajaba con el mar, dibujaba el mar, soñaba con el mar e incluso dormía abajo del mar. No, mentira, eso no. Pero también amaba las caricaturas absurdas, así que decidió combinar sus obsesiones y creó Bob Esponja, haciendo una caricatura ridícula, exagerada y absurda, pero que aún así se sintiera inteligente y entretenida. Por eso las primeras temporadas tenían ese estilo tan raro pero tan especial: silencios incómodos, música extraña, quiero que me quieras, expresiones exageradas y momentos completamente absurdos, pero lo hacía tan bien que nunca se sentía molesto. Menos mal que las obsesiones de Hillenburg nunca fueron las tazas de baño. Pero Hillenburg tenía una regla muy importante: cada personaje debía mantener siempre su personalidad. Bob Esponja era torpe, infantil y exageradamente feliz. Calamardo era amargado y frustrado. Patricio era tonto pero inocente. Y aunque los episodios fueran absurdos, los personajes reaccionaban de manera tan natural que todo funcionaba. Además, los capítulos no solo eran entretenidos para los niños, también tenían referencias escondidas, diálogos inteligentes y chistes que incluso los adultos podían disfrutar. O díganme, ¿en qué episodio moderno salió algo como esto? ¡Rayos, está desnudo! Y gracias a todo eso, las primeras 3 temporadas terminaron convirtiéndose en una leyenda. Más de 100 episodios que hasta el día de hoy siguen siendo los más recordados de toda la serie. Pero como todo lo bueno, eso no duró para siempre, porque después de años trabajando en la serie, Hillenburg decidió hacer la película de Bob Esponja como una especie de despedida. Y aunque nadie lo sabía en ese momento, ese fue el inicio del cambio que terminaría arruinando toda la serie. Y es que ahí yo no entiendo por qué, si tenían la oportunidad de retirarse con honor, dejar solamente las temporadas legendarias y cerrar todo perfectamente con la película, no lo hicieron. Es decir, la película era el final perfecto de todo. Pero ¿saben qué hizo cambiar de opinión? ¿Saben qué lo hizo? Así es. Y es que para Nickelodeon terminar ahí la serie era como recibir una patada en las espinillas y una escupida en la cara al mismo tiempo, ya que en ese momento a Nickelodeon le rugía tanto la tripa que no podía abandonar un proyecto que por ser tan exitoso podían vender cualquier cosa. Es decir, juguetes, mochilas, videojuegos, cepillos de dientes, cereales, hasta artículos Y es que literalmente cualquier objeto podía tener la cara de Bob Esponja y aún así vender millones. Rápido, necesitamos ideas para vender algo más, ya que nuestras ventas han caído el 0.0001%. ¿Qué tal si vendemos una piedra? ¡Qué buena idea! Entonces ahí fue cuando la serie empezó a durar mucho más de lo que probablemente estaba planeado desde un inicio. Salieron las temporadas 4 y 5 y debo admitir que todavía conservaban bastante la esencia original. Obviamente ya se sentían algunos cambios, pero aún había capítulos buenos, el humor seguía funcionando y los personajes todavía se sentían como ellos mismos. Y gran parte de eso fue gracias a Paul Tibbitt. Lo que pasa es que al ponerlo de director, él logró rescatar algo de la esencia original, ya que trabajó en un inicio como escritor, incluso en las temporadas clásicas. Pero el punto donde todo se fue al carajo fue después de eso, ya que comenzaron a meter más personas al proyecto, cambiaron de guionistas y rompieron la regla más importante de Hillenburg, la cual era conservar la personalidad de los personajes. Verás, en las primeras temporadas Calamardo reaccionaba como alguien normal, rodeado de locos. Patricio era estúpido pero inocente, y Bob Esponja, aunque fuera exagerado, seguía pareciendo alguien genuinamente amable. Pero conforme pasaron las temporadas, la serie empezó a exagerar todo. Es decir, si Patricio era tonto, ahora tenía que ser un Si Bob Esponja era energético, ahora tenía que gritar cada 4 segundos y ser un Y si antes Calamardo sufría por culpa de los demás, pues entonces... no, él sigue siendo igual. Gracias a todo eso, la serie empezó a sentirse extremadamente caótica. Las temporadas modernas se sienten hechas con miedo a que los niños se aburran después de 3 segundos. Las caras deformes duran medio segundo, todo se mueve exageradamente rápido y los personajes gritan muchísimo. Eso hizo que Bob Esponja perdiera un principio muy importante, y eso era el ritmo. Las primeras temporadas entendían algo importante: no necesitaban que alguien gritara cada 4 segundos para dar risa. Tenían la habilidad de hacer reír a las personas, incluso con un silencio. Y aunque
suene exagerado, ese pequeño detalle era gran parte de lo que hacía tan especial a Bob Esponja. Ahora quiero hablar específicamente de un capítulo, y aunque este salió en la temporada 11, para mí representa perfectamente todo lo que terminó destruyendo la serie. De verdad me estoy arriesgando bastante porque seguramente me quedaré ciego al ver este episodio, pero me sacrifico por ustedes. Por primera vez vemos el peor capítulo de todo Bob Esponja, y no es solo mi opinión, realmente es el capítulo peor calificado de toda la serie. El episodio se llama Limonada de Tinta y comienza con Bob Esponja y Patricio vendiendo limonada, y literal no ha pasado ni un minuto del capítulo cuando ya todos están gritando. Miren esto. Después de ver esto, no solo me quedaré ciego, sino que también sordo. Y es que bueno fuera que solamente el problema fueran los gritos, pero realmente es todo lo que pasa alrededor. Cuando Calamardo sale de su casa para ver qué está pasando, los gritos hacen que saque tinta por la nariz y este caiga dentro de la limonada. Y Bob Esponja procede a tomársela así sin pensarla, viendo de dónde salió. Es cine. Realmente el problema no es que Bob Esponja tenga un humor asqueroso, eso siempre existió. Las primeras temporadas también tenían momentos grotescos o primeros planos horribles, pero antes eran pequeños remates dentro del episodio. Ahora literalmente toda la historia gira alrededor de este tipo de escenas incómodas, y ahí es donde se siente completamente diferente al Bob Esponja original. Además, las historias venían de situaciones simples como llevar una pizza en una piedra y sus complicaciones. Al parecer actualmente el único chiste es destruir a los personajes, es decir, en este capítulo básicamente es ver a Calamardo sufrir durante todo el episodio, y aunque en episodios anteriores lo vemos sufrir, son por cosas tontas como que Bob Esponja y Patricio se ríen y no lo dejan tocar el clarinete, o cosas más inocentes. En este episodio destruyeron tanto al personaje de Patricio que solo se dedica a asustarlo de las formas más traumantes posibles para sacarle más tinta. Y lo peor del caso es que Bob Esponja tampoco hace absolutamente nada, simplemente ayuda a vender la tinta como si todo fuera completamente normal. Y luego pasa algo todavía peor, cuando Calamardo descubre lo que están haciendo, en vez de molestarse o sentirse humillado, decide vender su propia tinta para ganar dinero. Y es donde te das cuenta de cuánto cambió el personaje, porque antes Calamardo quería reconocimiento, quería ser artista y quería sentirse importante, y ahora no, los personajes se sienten tan diferentes que pareciera que ya no los podemos reconocer, porque al final Bob Esponja y Patricio crean otro negocio vendiendo galletas, y cuando Calamardo prueba una para compensar el mal rato, descubrimos que lo hicieron con huevos de araña, y lo último que vemos en el episodio es a Calamardo escupiendo mini arañas por la boca mientras sigue lanzando tinta por la nariz. En serio, lo más asqueroso que he visto en toda mi vida. Y es que de verdad todo el episodio parece ser diseñado con un solo objetivo: incomodar. La historia no divierte, los personajes se sienten como extraños y el humor simplemente da asco. Y ahí fue donde lo entendí. El problema no es que Bob Esponja haya cambiado, el problema es que se convirtió en una parodia exagerada de sí mismo. Antes la serie era absurda, pero era un absurdo inteligente, como aquel capítulo donde Patricio era golpeado por el aire, algo que no tenía sentido, pero que nos hizo investigar a fondo quién pudo haberlo atacado realmente. Así que si quieres conocer la verdad detrás de este misterio, dale click a este video. Nos vemos allá.